chicos, buenos días, bienvenidos a su sexta semana. Hoy va a corresponder a su semana de repaso de los dos temas que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas. Un tema es sobre la entrevista y el otro es sobre la noticia. Vamos a comenzar. Primero, el primer tema que tocamos o que vimos fue el extra, que su aprendizaje esperado era leer y comparar notas informativas sobre una noticia que se publicaba en diferentes medios de comunicación, o sea, la noticia. Y pusimos, ¿qué es una noticia? Es la comunicación o informe que se da acerca de un hecho o un suceso reciente, especialmente si se divulga a través de algún tipo de medio de comunicación. Siguiente, por favor. Ok, dentro de esto, lo primero que vimos fue las partes de la noticia. Si ustedes recordarán, tenemos lo que es el copete, la volanta, el titular, el destacado, la imagen, el cuerpo y la epígrafe. Eso ya lo estuvimos viendo, ustedes tienen sus conceptos, pero ahí vamos más o menos. Titular, pues obviamente se refiere al título que tiene la noticia. La volata es un pequeño escrito que se coloca arriba del texto. Y luego tenemos el copete o bajada. El copete lo relacionamos que se escribe abajo de nuestro título y va a complementar la noticia que se va a dar o nos va a dar como una entrada a lo que se va a ver. Luego tenemos lo que es el cuerpo. El cuerpo de la noticia vendría siendo toda la información, todos los párrafos correspondientes. El destacado, dijimos que por lo regular se colocaba del lado derecho de la noticia, como lo pueden observar ahí, y nos habla no necesariamente del mismo tema, sino de otra noticia que puede ser importante. Luego colocábamos la imagen, que dijimos que esa puede o no puede estar, no es necesario que esté dentro de la noticia, pero debajo de la imagen colocamos lo que es la epígrafe. La epígrafe, nos da una descripción sobre lo que se está viendo en la imagen. Algunas tienen su fecha o por quién fue tomada o a qué hace referencia. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Luego vimos que los párrafos pueden ser de cuatro tipos o lo podemos clasificar en 4 partes o 4 maneras. Tenemos la estructura cronológica, la nestoriana, la creciente y la decreciente. La estructura cronológica nos narra o nos organiza los hechos en etapas siguiendo un orden en el tiempo, mientras que la nestoriana nos expresa sucesos en series de incógnitas y regularmente lo encontramos al principio o al final de la noticia. ¿Cómo en incógnitas? Pues sí, nos hace preguntas o nos deja entrever algo que nosotros podemos notarlo como si volara nuestra imaginación, ¿sí? O sea que esa pregunta nos va a hacer preguntarnos o dejarnos con la duda sobre algo y pues ya obviamente tendríamos que seguir leyendo para conocer el final. Luego tenemos la creciente. La creciente son párrafos que empiezan con lo más irrelevante de la noticia y conforme va pasando, va creciendo el interés o se va dando lo más importante. Viene siendo lo contrario a nuestro cuarto párrafo, que es el decreciente. El decreciente empieza por lo más importante o lo más fuerte de la noticia y conforme va pasando los párrafos va disminuyendo o va dejando lo menos importante hasta el fondo. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Vimos que la noticia puede ser de 3 maneras: objetiva, oportuna y veraz. Objetiva se refiere a que se transmite la noticia tal cual, sin agregar o quitar palabras. Luego la oportuna, que se transmite en el momento, solamente puede ser noticia de ese mismo día o de un día antes. Y por último tenemos una noticia veraz. La noticia veraz dijimos que transmitía la realidad de la noticia sin aclarar o modificar el contenido. ¿Ok? Sé que puede ser un poquito, si ustedes checan bien, se parecen un poquito a lo que es objetiva o veraz. Solamente la diferencia es que la objetiva, o sea, se va a transmitir la noticia. Usted la está viendo, lo que pasó el accidente, por ejemplo, que ya ven que van en vivo y así tal cual está pasando la situación, la van a estar transmitiendo.
Y la otra, la veraz, donde nos dice que se transmite la realidad sin alterar o modificar el contenido, o sea que no es necesario agregarle como introducciones o conclusiones, o sea, tal cual es, se va a transmitir. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. Luego, aquí en estas nubecitas yo puse, lo último que vimos en la tercera clase de este tema fue que otro nombre, o con qué otro nombre podríamos encontrar a los partes de la noticia que ya habíamos visto. Por ejemplo, tenemos que el titular, pues lo podemos encontrar también como un encabezado, como cabeza, o como, titular, era el título. Luego, tenemos que la entrada la conocemos como subencabezado, balazo o entradilla, que regularmente viene siendo el primero o, perdón, se me fue. Bueno, pasamos al cuerpo. El cuerpo viene siendo el desarrollo de toda la noticia, chicos. O sea, todos los párrafos que se encuentren expresando obviamente el contenido de la noticia. Y el copete se coloca debajo del título, lo vuelvo a repetir, y siempre va a ser el primero, segundo o hasta el tercer párrafo, y es como una pequeña introducción a la noticia que se va a dar. ¿Ok? Pasamos. Luego vimos el tema 2. El tema 2 se llama Pregunto para aprender y era la entrevista o es la entrevista. Su aprendizaje esperado es entrevistar a una persona relevante de su localidad. Esto lo vamos a hacer ya en la siguiente clase, va a ser parte de su tarea en el cual ustedes van a tener que hacer una entrevista. Ok, ¿qué es una entrevista? Ok, lo definimos como una actividad oral entre dos personas, el entrevistado y el entrevistador. Obviamente el entrevistado pues es a la persona a la cual se le hace la entrevista y el entrevistador es la persona que se encarga de llevar a cabo la entrevista. La entrevista puede ser de dos maneras, informativas y psicológicas. Las informativas nos habla acerca de un tema en específico. Por ejemplo, si usted entrevistaría a un doctor, ¿para qué? Para que le dé información acerca de un tema. Vamos a usar, por ejemplo, o lo vimos en la clase del COVID. Si usted quiere tener más información del COVID, ¿a quién acude? Pues obviamente a un médico o a alguien del sector de salud, el cual le va a dar toda la información necesaria. Por eso se llama informativa. Mientras que las psicológicas se encargan de describir o para saber cómo es la persona, cuáles son sus gustos, cuál es su edad, qué estudió. Esa es la diferencia. Informativas para conocer un tema, psicológicas para conocer a la persona que se está entrevistando. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Luego vamos a ver, o vimos las partes de la entrevista en la última clase. O sea, al momento de que ya se realiza una entrevista, ¿cómo es que se presenta al público? Ok, primero empezamos con la presentación, que obviamente pues se presenta tanto al entrevistado como al entrevistador, se dice si es un doctor o sobre qué es y de qué va a tratar la entrevista. Luego tenemos el cuerpo de la entrevista, pues es obviamente todas las preguntas, toda la información que se va a recabar a lo largo de esta. Y por último tenemos la conclusión o el cierre de la entrevista, que aquí bien se puede cerrar con un resumen de lo que se vio a lo largo de la entrevista o agradeciendo a la persona por tomarse la molestia o darnos el tiempo para realizar su entrevista. Ok, siguiente. Y por último, chicos, se les agrega esta diapositiva porque no lo alcanzamos a ver, pero es los tipos de entrevista. Y se divide de acuerdo a si se tiene un objetivo, si es una estructura o si se hace con directividad, ¿ok? Bueno, según su objetivo encontramos las informativas, que obviamente pues son las que se encargan de darnos información acerca de un tema. Luego tenemos las de audiencia de ayuda u orientadora, que su objetivo pues es hacer un análisis conjunto a la situación que se está presentando en ese momento. Y la de intervención, pues depende del tipo de intervención. Aquí podemos, que algunas pusimos como ejemplos, puede ser la evaluación, la orientación clínica. Esta la usamos básicamente cuando vamos al doctor y
por ejemplo, que se va a internar para alguna operación, que le hace su análisis clínico, es como un tipo de entrevista, entonces ahí entraría esa. Luego tenemos las de según su estructura, las cerradas, las semiestructuradas y las abiertas. ¿Ok? ¿A qué se refiere con una entrevista cerrada? Ok, en una entrevista cerrada es cuando uno como entrevistador se encarga de realizar sus preguntas, por ejemplo, ya con las respuestas incluidas. Como, por ejemplo, si usted le pregunta, si salgo de mi casa sin cubrebocas, ¿yo puedo contagiarme del COVID? ¿Sí o no? Y ya pues el entrevistado se encargaría de responder si sí o si no. A eso se refiere con cerradas. Con semiestructurada se refiere a que solamente se hace la pregunta y la persona puede contestar, por ejemplo, o sea, lo que él quiera, al fin y al cabo, ¿sí? Obviamente con referencia a lo que se le está preguntando. Por ejemplo, igual si le hace la misma pregunta, ¿puedo salir a la calle y puedo contraer el COVID si no llevo cubrebocas? Y pues ya la persona empezaría a dar todo su punto de vista ya de una manera más relajada porque pues es libre. Y luego tenemos la abierta. La abierta nos llama o nos dice, solamente le hacemos la pregunta y él puede responder sí o no, o tal vez, como él guste. Luego tenemos según la directividad y tenemos las dirigidas y las no dirigidas. Las dirigidas nos dice que el entrevistador toma la iniciativa convocatoria, planifica su contenido y ejerce el control durante la misma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el entrevistador, él ya va a tener formuladas sus preguntas, ya va a tener formulado todo. En este caso utilizaría como un tipo de estructura cerrada. ¿Por qué? Porque ya tiene sus preguntas, ya tiene respuestas con incisos, solamente para que le diga sí o no. Y la no dirigida, pues esa iniciativa surge del entrevistado, o sea, el entrevistado empieza a hablar de lo que le parezca más conveniente de acuerdo a la información o a la pregunta que se le está haciendo. Bien, chicos, esto vendría siendo en resumido lo que hemos visto en estas etapas en base a la entrevista y a lo que es la noticia, ¿sí? Bueno, la tarea acerca de esta diapositiva va a ser que yo voy a formular un cuestionario con reactivos y se los voy a subir obviamente a Classroom, a su tarea. ¿Y qué es lo que usted va a tener que hacer? Va a abrir el archivo, descargar como guste y usted a mano va a copiar ese cuestionario en su libreta y las va a contestar de acuerdo a la información que se les dio. Bueno, chicos, espero que estén bien, cuídense mucho y nos vemos.